Alejandro Magno, una figura legendaria de la historia, nació en Pella, Macedonia, en el año 356 a.c. Su madre, Olimpia de Epiro, era una mujer de fuerte carácter y devota de cultos mistéricos. Desde joven, Alejandro mostró una inteligencia excepcional y una ambición sin límites. Fue educado por el gran filósofo Aristóteles, quien le enseñó retórica, literatura y ciencias. Aristóteles le inculcó un profundo amor por la cultura griega y la Ilíada de Homero. A los 16 años, Alejandro ya demostraba su valía como regente de Macedonia en ausencia de su padre. Su primera gran hazaña militar fue la domesticación de su caballo, Bucéfalo, un corcel indomable. En el 336 a.C., Filipo II fue asesinado, y Alejandro, con solo 20 años, ascendió al trono. Rápidamente, consolidó su poder eliminando a sus rivales y sofocando rebeliones en Grecia. Su siguiente objetivo era el vasto y poderoso imperio persa, el enemigo ancestral de los griegos. En el 334 a.C., cruzó el Helesponto con un ejército de macedonios y griegos. La primera gran batalla contra los persas tuvo lugar en el río Gránico. Alejandro, liderando personalmente la carga de caballería, demostró su valentía y genio táctico. La victoria en Gránico le abrió las puertas de Asia Menor. En Gordio, se enfrentó al legendario nudo gordiano, que según la profecía, quien lo desatara, gobernaría Asia. En el 333 a.C., se enfrentó al rey persa Darío III en la batalla de Issos. A pesar de la inferioridad numérica, la estrategia de Alejandro le aseguró una victoria aplastante. Tras la batalla, capturó a la familia de Darío, a quienes trató con respeto y clemencia. Continuó su avance hacia el sur, conquistando las ciudades fenicias de la costa, Pantometio, Ericado Ledomorpelto, Tuartonociano, Pantumto, Pericon, Puntorapíboras. El asedio de Tiro, una ciudad insular, fue una de sus mayores proezas de ingeniería militar. Tras 7 meses de asedio, Tiro finalmente cayó ante el implacable ejército de Alejandro. Luego, se dirigió a Egipto, donde fue recibido como un libertador del yugo persa Ponto. En Egipto, fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en un gran centro de cultura y saber. Visitó el oráculo de Siwa, en el desierto de Libia, donde fue proclamado hijo de Zeus Amón. Esta proclamación divina reforzó su legitimidad y su aura de invencibilidad. En el 331 a.C., Tarlas se enfrentó por última vez a Darío III en la batalla de Gaugamela. Una vez más, la brillantez táctica de Alejandro superó la superioridad numérica de los persas. La victoria en Gaugamela significó el fin del imperio persa aqueménida. Darío III huyó y fue asesinado por sus propios sátrapas, consolidando a Alejandro como el nuevo rey de Asia. Alejandro persiguió a los asesinos de Darío, castigándolos por su traición. Fundó numerosas ciudades llamadas Alejandría en su camino, como Alejandría de Aracosia, actual Kandahar. En Bactria y Sogdiana, se enfrentó a una feroz resistencia guerrillera liderada por Espítames. Durante esta campaña, se casó con Roxana, la hija de un noble bactriano, en un intento de unir a los pueblos. En el 327 a.C., cruzó el Hindu Kush y se adentró en la India. En la India, se enfrentó al rey Poro en la batalla de Lidaspes. Los elefantes de guerra de Poro causaron estragos en las filas macedonias, pero Alejandro logró la victoria. Impresionado por la valentía de Poro, Alejandro le permitió conservar su reino y se convirtió en su aliado. Alejandro deseaba continuar hacia el este, hasta el río Ganges, pero sus tropas, agotadas, se amotinaron. Con gran pesar, Alejandro aceptó regresar, marcando el límite oriental de su imperio. El viaje de regreso a través del desierto de Gedrosia fue una de las pruebas más duras para su ejército. Miles de soldados murieron de sed y agotamiento durante la terrible travesía. Finalmente, en el 324 a.C., Alejandro y los supervivientes llegaron a Susa, la capital persa. En Susa, organizó una boda masiva entre sus oficiales macedonios y mujeres nobles persas para fomentar la fusión de culturas. Alejandro adoptó costumbres persas, como la vestimenta real y la prosquinesis, postración, lo que generó descontento entre sus generales. La tensión entre la vieja guardia macedonia y la nueva política de fusión cultural de Alejandro crecía. En el 323 a.C., mientras planeaba una campaña para conquistar Arabia, Alejandro cayó enfermo en Babilonia. Tras días de fiebre y agonía, Alejandro Magno murió a la edad de 32 años. Sus últimas palabras, según la leyenda, fueron que su imperio sería, para el más fuerte,
La muerte de Alejandro desató una lucha de poder entre sus generales, los diádocos, que duró décadas. A pesar de su corta vida, el legado de Alejandro fue inmenso y duradero. Fue uno de los más grandes estrategas militares de la historia, invicto en batalla. Sus conquistas difundieron la cultura, la lengua y el pensamiento griegos por todo el mundo conocido. Este proceso, conocido como helenización, dio forma a la civilización occidental durante siglos. Las ciudades que fundó, especialmente Alejandría en Egipto, se convirtieron en faros de conocimiento y comercio. La figura de Alejandro Magno ha inspirado a líderes y conquistadores a lo largo de la historia, desde Julio César hasta Napoleón. Su vida es una epopeya de ambición, coraje, genio y una voluntad inquebrantable que moldeó el mundo antiguo. La historia de Alejandro comienza con su linaje divino, ya que su madre afirmaba descender de Aquiles. Su padre, Filipo, transformó a Macedonia de un reino bárbaro a una potencia militar formidable. La relación de Alejandro con su padre fue compleja, marcada por la admiración y la rivalidad. La educación de Aristóteles no solo fue académica, sino también moral y política. Alejandro desarrolló una fascinación por la cultura persa, a pesar de ser su enemigo. La batalla de Queronea, donde luchó junto a su padre, fue su bautismo de fuego a los 18 años. Tras la muerte de Filipo, Alejandro actuó con una crueldad implacable para asegurar su trono. La destrucción de Tebas, que se había revelado, sirvió como una advertencia brutal para el resto de Grecia. El ejército de Alejandro era una máquina de guerra perfectamente engrasada, leal a su carismático líder. Su círculo íntimo de generales, como Ptolomeo, Hefestión y Crátero, eran amigos de la infancia. Hefestión era su mejor amigo y confidente, y su relación era excepcionalmente cercana. La campaña persa fue concebida por Filipo, pero fue Alejandro quien la llevó a una escala inimaginable. Alejandro a menudo se exponía a grandes peligros en el campo de batalla, luchando en primera línea. Su capacidad para inspirar a sus hombres era legendaria, compartía sus penurias y peligros. La conquista de Egipto fue pacífica, los egipcios lo veían como un faraón legítimo. La fundación de Alejandría fue un acto de genio urbanístico y cultural. La batalla de Gaugamela es estudiada hasta hoy como una obra maestra de la táctica militar. Tras la victoria, se proclamó rey de Asia y comenzó a adoptar el título de Gran Rey. El incendio de Persépolis, la capital ceremonial persa, es uno de los actos más controvertidos de su vida. Algunos dicen que fue un acto de venganza por la quema de Atenas, otros, un error de borracho. La campaña en Asia Central fue brutal, contra tribus nómadas y en un terreno implacable. El matrimonio con Roxana fue una decisión política para pacificar la región de Bactria. La conspiración de los pajes y el juicio de Filotas revelaron las crecientes paranoias de Alejandro. En un arrebato de ira y embriaguez, Alejandro mató a su general Clito el Negro, quien le había salvado la vida. Este acto lo atormentó por el resto de su vida, un recordatorio de su propia falibilidad, honestidad. La invasión de la India fue su última gran campaña, un viaje a un mundo completamente nuevo. La batalla contra Poro y sus elefantes fue una prueba aterradora para la falange macedonia. El motín de sus tropas en el río Ifasis fue el único límite que no pudo superar. La construcción de una flota en el río Indo, para explorar la ruta marítima de regreso, fue una empresa monumental. Una parte del ejército regresó por mar, bajo el mando de Nearco, mientras Alejandro lideraba al resto por tierra. El regreso a Persia marcó el comienzo de sus planes para consolidar y gobernar su nuevo imperio multicultural. Su política de fusión incluía la integración de soldados persas en el ejército macedonio. La muerte de su amigo Hefestión en Ecbatana sumió a Alejandro en una profunda depresión. Ordenó un luto extravagante en todo el imperio y planeó un monumento heroico para su amigo. Los planes finales de Alejandro incluían la circunnavegación de África y la conquista de Occidente. La causa exacta de su muerte sigue siendo un misterio. ¿Fiebre tifoidea? ¿Malaria? ¿Envenenamiento? Su cuerpo fue momificado en Babilonia y luego llevado a Egipto por Ptolomeo Pentor. La tumba de Alejandro en Alejandría se convirtió en un lugar de peregrinación, pero su ubicación se perdió en la antigüedad. Los reinos helenísticos que le sucedieron continuaron su legado, mezclando las culturas griega y oriental. La Biblioteca de Alejandría, un producto de su visión, se convirtió en el mayor centro de conocimiento del mundo antiguo. La leyenda de Alejandro creció con el tiempo, convirtiéndolo en un héroe mítico en muchas culturas. Su historia es un testimonio del poder de la ambición humana para cambiar el curso de la historia. Alejandro no solo conquistó tierras, sino también las mentes y la imaginación de la posteridad. Su caballo, Bucéfalo, tiene una leyenda propia, siendo un compañero fiel hasta su muerte en la India.
Alejandro fundó una ciudad llamada Bucefalia en honor a su amado caballo. La logística de su ejército era asombrosa, moviendo a decenas de miles de hombres a través de continentes. Su influencia llegó hasta el arte budista, dando lugar al estilo greco-budista de Gandhara. La prosquinesis, o postración, fue una fuente importante de conflicto con sus compatriotas macedonios. Alejandro era conocido por su generosidad con sus amigos y soldados leales. También poseía un temperamento violento, exacerbado por el consumo de alcohol. La muerte de Darío III a manos de sus propios hombres fue vista por Alejandro como un acto deshonroso. Su decisión de adoptar vestimentas y costumbres persas fue una estrategia pragmática para gobernar un imperio diverso. La exploración del Golfo Pérsico, por parte de la flota de Nearco, abrió nuevas rutas comerciales. La figura de Alejandro se convirtió en Dhul Qarnayn, el de los dos cuernos, en el Corán, Ponabá Solomán, el exhorto del Corán. Su legado es dual, y Damnina Cielova, unificador cultural y visionario por un lado, conquistador implacable por el otro. Sin Alejandro, el mundo mediterráneo y de Oriente Próximo habría sido drásticamente diferente. Su vida, aunque breve, ardió con la intensidad de un meteoro que ilumina el cielo nocturno. La búsqueda de la gloria, Cleos, un ideal homérico, fue una fuerza motriz en su vida. Su genio no fue solo militar, sino también administrativo y visionario. La historia de Alejandro Magno es, en esencia, la historia de un hombre que se atrevió a conquistar el mundo. La influencia de Olimpia y sus creencias místicas moldearon la percepción que Alejandro tenía de su propio destino. Filipo II perdió un ojo en batalla, un símbolo de su dedicación y dureza como rey guerrero. La falange macedonia, con sus arisas de 6 metros, era prácticamente invulnerable a los ataques frontales. Alejandro a menudo consultaba a adivinos y oráculos antes de tomar decisiones importantes. El saqueo de las tesorerías persas en Susa y Persépolis le proporcionó una riqueza inimaginable. Esta riqueza financió sus campañas, la construcción de ciudades y la recompensa a sus tropas. La relación con sus veteranos se agrió cuando Alejandro comenzó a favorecer a los persas y sus costumbres. El motín de Opis fue una confrontación directa donde Alejandro reafirmó su autoridad sobre sus tropas macedonias. Su visión de un imperio homogéneo no fue compartida por muchos de sus sucesores, que enfatizaron su propia herencia. A pesar de las divisiones, el griego koiné se convirtió en la lengua franca de la región durante siglos. La ciencia y la geografía avanzaron enormemente gracias a los datos recopilados durante sus expediciones. La leyenda del romance de Alejandro lo transformó en un caballero cristiano, un faraón egipcio y un sabio persa. Su historia nos enseña sobre los límites de la ambición y la fragilidad incluso del mayor de los poderes. Alejandro fue un catalizador, acelerando cambios culturales y políticos que ya estaban en marcha. Su carisma personal era tan poderoso que sus hombres lo seguían ciegamente al fin del mundo. La conquista del imperio persa, una hazaña que los griegos soñaron durante generaciones, fue completada por él en una década. Su vida es un recordatorio de que un solo individuo, con suficiente voluntad y visión, puede remodelar el mundo. La domesticación de Bucéfalo no fue por la fuerza, sino por la inteligencia, al darse cuenta de que el caballo temía a su propia sombra. La velocidad de sus campañas fue revolucionaria, utilizando marchas forzadas para sorprender a sus enemigos. En la batalla de Isos, la carga de Alejandro fue tan directa que casi capturó a Darío III personalmente. El asedio de la roca Sogdiana, una fortaleza aparentemente inexpugnable, fue conquistada por un pequeño grupo de escaladores. Alejandro valoraba el mérito por encima del nacimiento, promoviendo a hombres de talento sin importar su origen. Su curiosidad intelectual era insaciable, siempre interrogando a los sabios de las tierras que conquistaba. La muerte de Alejandro dejó un vacío de poder tan grande que nadie pudo llenarlo. El período helenístico, nacido de la fragmentación de su imperio, fue una era de increíble innovación y sincretismo. La leyenda de Alejandro Magno sigue viva, un arquetipo eterno del conquistador y el visionario.